Vamos a continuar con el siguiente nivel de Photoshop para poder realizar una composición ya un poquito más en forma. Y con ello, obviamente, ya poder compartirlo a través de redes sociales, a través de impresiones también de alta calidad, pero ya serían composiciones más en forma, más enfocadas a que se vea una mucho mejor con la depuración de la técnica que les vamos a enseñar el día de hoy. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo de cómo se vería una composición más en forma. Vamos a abrir una imagen, menú archivo abrir, vamos a abrir un fondo. Recuerda que el fondo pues, es aquella imagen que no tiene objeto. ¿Sí? Puede ser una imagen con textura, color, trama, algo que no distraiga nuestra atención. Recuerda que el fondo sirve para apoyar a toda la composición, pero no distrayendo la atención. ¿Sí? Ok, ahí tenemos nuestro fondo, le quitamos el candadito, dando doble clic, porque vamos a editarlo. Ok, cualquier capa de Photoshop es susceptible a tener filtros, que es el tema que vemos hoy, como empezando este tutorial. Vemos que cualquier capa de las 50, de las 100, de las 2 o la capa que tengas es susceptible de aplicarle un filtro. Los filtros en Photoshop cambian la textura, a diferencia de los filtros de las aplicaciones que podemos tener en la web. Photoshop por lo menos viene cargado con unos filtros que hacen el cambio de la superficie, el fondo de la capa que esté, a diferencia de los filtros que traen las aplicaciones, son un poquito más sencillos, y los de Photoshop son un poquito más sofisticados, porque tienen en ese filtro, tienen una configuración en la cual tú puedes mover los valores y te da un efecto más centrado, si lo podemos ver así. ¿Cómo entramos al filtro? Nos vamos a menú contextual, filtro, y se abre una pestaña en donde nos muestran varios tipos de filtros, el artístico, bosquejo, está creo que acuarela, está desenfoque o desenfocar. Vamos a agarrar el artístico como ejemplo. Vamos a ver que cuando damos clic nos van a aparecer más opciones. El artístico, el primero, ¿cuál es? Bordes añadidos, color diluido, cuarteado, espátula. Vamos a elegir espátula. Cuando damos clic en espátula, nos va a aparecer la configuración donde podemos modificar los valores. ¿Quieres modificarle los valores? Y vamos a ir viendo que nuestra imagen, cada vez que movemos valores, Photoshop nos manda una imagen previa. Es importante que hagas ese cuadro para que puedas ir viendo cómo te va quedando cuando los valores, ¿sí? Estos valores tú aprenderás cada vez que tú quieras el efecto o la aplicación del filtro a modo de que te guste cómo vaya quedando. Es decir, yo no puedo decirte cuáles serían los valores ideales, pero Photoshop te muestra unos valores por default. Si no quieres modificarlos,
puedes darle solo aceptar y se va a aplicar toda esa configuración al fondo. Por ejemplo, le va a dar a aceptar y se aplica, ¿no? Puede ser que se aplique y que se vea, o puede ser que sea muy tenue y no se vea, ¿no? En caso de que no te guste, pues das control Z y regresa a su estado original. Vamos ahora a ver un filtro que se llama desenfocar. Ese es el que se usa mucho para hacer ediciones de fotografías, como si se hubiesen tomado fotos con una cámara profesional, ¿no? El desenfoque no es otra cosa más que hacerlo un poquito borroso. Ahí, por ejemplo, el desenfocar, ¿sí? En desenfoque nos va a mandar unos efectos que dice que el desenfoque del lente, ¿qué más? O lo manda esto. Ajá. Ajá. Vamos a ver el gaussiano, desenfoque gaussiano, ese que también lo uso mucho. Y ahí nos muestra unos valores. Cuando tú aumentas los valores, se va viendo cómo se va haciendo más borroso, ¿sí? Más borroso. Entonces, tú ahí mueves los valores y le das a aceptar. Así nuestro fondo pues va a aplicar el efecto o este filtro, ¿sí? Pues, ahora la pregunta es, ¿se pueden utilizar más filtros en el fondo o en una capa? La respuesta es sí. Si ya pusimos, por ejemplo, ese desenfoque, puedo poner otro filtro. Por ejemplo, vamos a ir a nuestro filtro artístico y uno que dice grietas, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuarteado. Ajá. Muévele los valores, muévele un poquito exagerado para que se pueda ver cómo se aplica el filtro. Muévele exagerado los valores, exagérale un poquito, no pasa nada, es simplemente un ejemplo. Ya le das a aceptar y vamos a ver cómo se va a aplicar otro filtro después de que aplicamos otro. ¿Sí? Ya vemos que va cambiando la presentación de nuestro fondo. Hasta ahí podemos dejar nuestros filtros. Ustedes ya podrán aplicar el filtro deseado de tal manera que su composición se vaya adaptando, vaya tomando una nueva forma. Vamos ahora a abrir un adorno. Vamos a abrir un adorno. ¿Sí? El adorno, los que descargaron el pack, está en una carpeta que se llama adornos, y ahí pueden buscar uno. Yo voy a elegir lo que dice flor. Me interesa mucho porque para el ejemplo que sigue. Y para que vayan viendo cómo va tomando forma, ¿sí? Su composición ya en un nivel aceptable, ¿no? Vamos a buscar una flor, ¿sí? Está. Vamos a seleccionar con marco rectangular, con la tecla M, seleccionamos toda, damos control C y nos vamos a nuestro fondo, control V. Ahí está. Digamos que para que tenga efectos buenos, pues podemos estirar la imagen con control más T, la estiramos por lo menos a la altura para que quede ajustado el adorno y no todo así cortado porque no es estético, digámoslo así. Control más T, lo podemos estirar incluso a todo el fondo, pero para que no tampoco su proporción, vamos a estirarlo a la altura del fondo nada más, ¿ya? Más, quede estirado. Ok, ahí está bien. Lo puedes rotar a la esquina. En la esquina puedes ver que se muestra una
una mesita curveada, y ya la puedes rotar. Ese es un muy buen, ¿sí? Puedes estirarlo a la altura, ¿sí? Lo rotas en la esquinita, así eso puedes volverlo a señalar para que lo puedan ver, como la flechita curveada para poder rotarlo, ¿no? Y ya es el movimiento para que lo puedan ver. ¿Sí? Ahí está. Ok, en este ejemplo se estiró todo y se rotó. Ahí está, damos enter. Y ahora vamos a utilizar el borrador mágico para borrar el fondo. Lo activamos con la tecla E y activamos el borrador mágico. Clic derecho, borrador mágico y empezamos a borrar. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestro adorno, ¿sí? ¿Podemos pintarlo, el adorno? Sí. Vamos a elegir el bote de pintura con la letra G. Si está degradado, eliges clic derecho y eliges el bote de pintura. Cambiamos color abajo. Abrimos nuestra paleta de colores y activamos un color, pues, que se vea vistoso, como un amarillo, por ejemplo. Si como veo que el fondo es oscuro, buscamos un amarillo, un verde, un azul, claro. Y si quieres darle zoom para que podamos ver dónde damos clic a nuestro adorno con un poquito más. Y luego con el bote de pintura damos clic sobre el adorno y vamos a ver cómo cambia de color. Es decir, solo estamos pintando el adorno. Debemos tener cuidado de que demos clic en el adorno para que cambie de color, porque si das clic en el fondo, se pinta otra vez todo el fondo. Entonces, así está mal, ¿sí? Se pinta solamente en el adorno, le vamos a dar clic para que se vayan pintando esas partecitas del adorno. Solamente ahí puedes dar zoom para ser más exacto. Con el zoom haces un zoom y ya puedes pintar las partecitas del adorno en detalle, ¿sí? Esto lo puedes hacer con calma. Nada más estoy dando el ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con este adorno? Vamos a modificar ahí en el panel de capas donde dice normal, vamos a darle un clic y se va a abrir una pestaña de opciones. Vamos a poner esta en una opción que se llama luz suave, a ver cómo se ve. Suave, en la opción luz suave, vamos a ver que ya se empieza a formar parte del fondo. Vamos a ponerle una opacidad del 80%. Y vamos a ver que se va a hacer un poquito más transparente y como que el adorno ya va a formar parte del fondo, ¿sí? Ya no se va a ver tan recortado como en el ejemplo anterior del básico, no, ahora ya estamos haciendo algo más elaborado, más bonito, ¿no? Así le podemos hacer con los adornos que queramos, de tal manera que acomodemos, que se vean de manera estética, que se vean bonitos, ¿no? De acuerdo a tu propio ojo de diseñador. Aquí no estamos juzgando tu creatividad. Ahí tú ya tienes por lo menos los tips. Puedes agrandar, voltear, pintar y aplicar una opción como las que están en el panel de capas. Lo siguiente que vamos a hacer es activar el texto. ¿Sí? Se activa con la letra T. Y una vez que activamos el texto, en el panel de arriba, en el menú contextual, ver qué fuente tenemos activa, el tamaño de la fuente y su color. ¿Sí? En este caso, este fondo es muy grande. ¿Cuánto tienes ahí de tamaño de fuente? 200 puntos. ¿Cómo? Si le damos clic, dale clic en el tamaño nada más para que se abra la pestaña. Regularmente las fuentes nada más te ponen a 72, pero es muy pequeño, 72 para este fondo. ¿Cómo para poder hacerla más grande? Pues te vas directo a donde está el número de la fuente, creas directamente el tamaño que quieres. Por ejemplo, en este caso le vamos a poner 250 directo con el teclado y vamos a dar
en cualquier parte del fondo y vamos a escribir un texto, ¿no? Ese es mero ejemplo. Puedes escribir cifrado nada más para sellar el tutorial. ¿Sí? Cifra.com. Si queda muy grande, pues entonces vas a sombrear el texto y vas a teclear directamente, ¿no? Vas a teclear como 200 puntos, como estaba, ¿sí? 200 puntos directo con el teclado. 200, das enter y se va a reducir su tamaño. Ya así podemos empezar a acomodar el texto en nuestra composición, de tal manera estético. Con la V lo empiezas a mover hacia donde tú creas conveniente que puede quedar bien, ¿sí? Ese es un ejemplo en el que el texto probablemente ocupe casi todo el fondo, pero puedes acomodarlo al tamaño estético que tú veas, ¿no? Que tú sientas que merece composición. Y ahí le vas a ir probando, ¿no? Incluso puedes cambiar la fuente. Aquí podemos ver en el panel con clic y cambias la fuente. Puedes buscar otra fuente por ahí, creo que tiene una fuente que no tenga Windows. Extravaganza, mire, por ejemplo, esta fuente ya se ve un poquito más diferente a lo que todo el mundo tiene, ¿no? ¿Sí? Y el color también se lo puedes cambiar. Voy a dar un tip para fondos claros, hay que poner colores oscuros. Y si es el fondo oscuro, pues puedes poner colores claros. Ese es un tip básico de diseño, ¿eh? Eso es básico. Entonces, cámbiale el color, se abre la misma paleta que ya conocemos. Obviamente tienes que seleccionar el texto, dar clic al cuadrito de color y se abre la paleta, buscas un color, ¿sí? Buscas un color que pueda contrastar con el fondo para que se vea estético, ¿sí? Con el tip que te acabo de dar. Ya le das a aceptar y luego otra vez aceptar y ya queda armado el texto. Hasta ahí vamos ya trabajando texto en una composición. Pero aquí viene también lo interesante. Si vemos en el panel de capas, en la parte superior vemos unas letritas, las va a señalar Dante, tienen una F y una X. Está señalando. En el panel de capas hasta abajo hay una X. Cuando le damos clic, nos va a aparecer un ¿sí? Ese menú nos va a abrir los efectos que puede tener el texto. ¿Sí? ¿Uno cuál es? Sombra paralela, sombra interior, ajá, resplandor, bisel, satinado. Vamos a ver el de sombra paralela y se va a abrir un cuadro en donde empezamos a configurar la sombra. Tiene incluso la luz en donde la puedes acomodar en una circunstancia para que tú vayas dándole clic, acomodándole en donde quieres el foco. No quieres tener el foco para que le vayas dando ese efecto de sombra al texto. Tú le puedes mover a tu antojo, a como a ti te guste o como lo requiera la composición. También tiene otros valores como es extensión, tamaño, ¿y cuál es el otro? Distancia. Puedes mover los valores para que le pueda dar ese efecto a tu texto. Le das a aceptar, ya tienes, ¿no? Ya tienes por ahí un efecto de sombra. Tu texto va a tener sombra. Incluso puedes cambiarle hasta el color de la sombra. ¿Sí? Ahí está, le das a aceptar y vemos que nuestro texto ya tiene un efecto. Pero también hay otro que les quiero
y ese es, le da mucho realce a tu texto cuando trabajemos la siguiente unidad. Vamos a ir a FX otra vez y vamos a elegir un efecto que se llama trazo. Y cuando le damos trazo, ese efecto resalta nuestro texto. Lo hace resaltar, a fuerza lo hace resaltar. Depende del tamaño. ¿Qué tamaño tiene? 22 es mucho. Para darle un 5, por ejemplo, un 5. Vas a ver cómo el texto tiene su trazo y se ve elegante, se ve bonito y resalta, ¿no? Ese trazo, incluso le puedes cambiar también el color del trazo, si lo requiere, ¿no? Regularmente te lo pone como, ¿no? Pero puedes cambiarle en trazo, le das ahí en el cuadrito de color y vuelve a aparecer la paleta y buscas otro, por ejemplo, un rojo, busca un rojo, ¿sí? Eliges, das a aceptar y vas a ver que el trazo, en vez de ser negro, cambia rojo y ya empieza a tener forma tu texto, ¿no? De esa manera ya puedes tú darle efectos a tu texto. Vamos a ir con lo que sigue. Con lo que sigue, este es como la cereza del pastel. La cereza del pastel. Y se llama, obviamente, la edición para rostros humanos o animales o una edición ya más en forma. Vamos a trabajar ahorita un objeto. ¿Quieres darle menú a archivo abrir? Vamos a seleccionar un objeto y voy a enseñarles las dos formas para los de aplicación también y los de Photoshop. Los de Photoshop, eso va al último, pero va para los de aplicación. Vamos a elegir un objeto que puede ser un cuerpo humano. Regularmente es a donde la gente o mis alumnos les gusta porque empiezan a mejorar sus composiciones en redes sociales porque les gusta mucho editarse a ellos mismos, ¿no? Ya presentan algo más elaborado, ¿sí? Bueno, tenemos este objeto, lo vamos a seleccionar con el marco rectangular, seleccionamos solo la parte que vamos a copiar, que es control C, control U, ¿sí? Está muy pequeño, está la medida, muy bien, de suerte, pero si es pequeño o está muy grande, pues ya saben, control más T, pero como es rostro humano, le van a oprimir Shift para que no pierda su proporción y no se vea distorsionado, ¿sí? Ok, tenemos nuestro objeto. Vamos a editarlo, es decir, vamos a quitar el fondo, ¿sí? Cuando trabajamos fotografías naturales, el borrador mágico no es tan útil. Tenemos que hacerlo a mano. Y para ello activamos el borrador, ya no el borrador mágico, el borrador normal, ¿sí? Cuando lo activamos, en el menú contextual ya tenemos nuestra punta de borrador, que es como la de pincel. Tenemos el tamaño del borrador también. En este caso, para poder editar, vamos a elegir un borrador que tiene punta difuminada, es decir, que no está bien elaborada, no está bien hecha, ¿sí? Entonces, vamos a elegir esa punta y vamos a empezar a borrar el fondo desde afuera antes de llegar al objeto, ¿sí? Entre más grande, ¿cuánto tiene de tamaño? 300. A ver, dale una pincelada al fondo, dale una borrada. Para poder también ver cómo vamos borrando el fondo, le podemos dar un de ojo al fondo. Así podemos ver el corte que vamos haciendo. En este caso, mira, ve el fondo blanco y así ya puedes tú ir viendo, calculando. Y estamos viendo que ese difuminado no corta o borra, pero no lo borra como si fuera un tijerazo, sino que lo va borrando despacito. Y vamos a ir trabajando eso de tal
manera que nuestro objeto quede con un poquito de fondo, porque vamos a hacer un recorte muy detallado para que pueda verse ya un corte y se pueda mezclar con el fondo, ¿no? Para hacer esta técnica, pues vas a ir desde disminuyendo el tamaño de la punta del borrador, ¿sí? Hasta que llegues a un tamaño más pequeño. Por ejemplo, ahorita vamos con zoom para que puedas hacer un corte ya, digamos, más en forma, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, el corte de la cara por ahí, el cabello, dale más zoom y vamos a disminuir el tamaño de la punta del borrador. Lo vamos a dejar en 40, si está en tonto, en 300. En 100, más pequeño todavía, como en 40. 30, vamos a dejarlo en 30. Ya en 30 va a empezar a borrar el fondo, digamos, el cabello, y vas a ver que se hace un corte muy detallado, muy fino, ¿sí? Y que incluso si tienes la cara ahí, vas a ver cómo ese borrador, si hace falta hacerlo más pequeño, lo haces más pequeño y aumentas el zoom para que hagas un borrado detallado y se vea bonito. Eso lo vas a hacer con tu foto personal y vas a ir haciendo ese corte. Lleva tiempo porque son cortes detallados, ¿no? Igual si tienes que hacer un proyecto en el cual requiere de un corte o de un borrado detallado y fino, tienes que tener paciencia y estar cortando, borrando, de tal manera que quede como un surquito blanco entre el fondo y tu corte. Ya después ese fondo que quedó en babas, pues ya aumentas el tamaño del borrador y ya lo vas borrando. Después eso ya no importa, ya no hay ningún problema. Lo importante es que quede el objeto bien recortado, finito, trabajando con el zoom y el tamaño de la punta del borrador, ¿sí? Entonces ahí tenemos, digamos, a grosso modo, un recorte con borrador. La punta debe ser difuminada. ¿Cómo activamos el fondo? Le damos otra vez piquete de ojo al fondo y vamos a ver que nuestro objeto ya se mezcló, ¿sí? Ahora, podemos moverlo con la V, podemos mover el objeto hacia nuestro lado derecho, de tal manera que pues se vea estético, se vea bien, ¿sí? Y lo puedes mover ahí exactamente. Y tenemos más o espacio para poder poner otro adorno, poner otro objeto, ya digamos, eso ya lo vamos a ver después. Pero de manera estética puede ser de un lado o de otro, ¿sí? Esto es con el borrador. Vamos ahora otra vez a copiar el objeto. Vamos a copiar el objeto. Si vamos a copiar el objeto, vamos a darle control C, control V y tenemos otra vez el objeto. Vamos a darle piquete de ojo al que está abajo, al que hicimos con el borrador, y ahí lo vamos a dejar y vamos a dejar lo que no se vea. Vamos a tener nuestro objeto normal que acabamos de copiar. Vamos ahora con la siguiente. Esta opción es la que me interesa que aprendan los que tienen Photoshop. Vamos a irnos a un lado en el panel de capas. Vamos a activar una opción que se llama máscara de capa. Es un icono que tiene un rectángulo con un círculo. Le damos clic y vamos a ver que en nuestras capas va a aparecer otro cuadrito con una cadenita en medio. Va a estar encadenado, ¿sí? Eso quiere decir que ya tenemos activo nuestra máscara de capa. Automáticamente se activa un pincel, pero hay que verificar que en el panel de herramientas que está a tu lado izquierdo hasta abajo
hay dos cuadritos, uno es negro y uno es blanco. Vamos a verificar que el blanco esté arriba y el negro esté abajo, ¿sí? ¿Sí está ahorita así? Negro arriba y blanco abajo. Ok, vamos a dar clic a la flechita que está curveada para que pase el blanco arriba, ¿ya? Y vamos a verificar el tamaño del pincel. ¿Cuánto? 30. Dale 300 o 250 y vuelve a quitar el fondo. También el ojo al fondo de nuestra composición para que veamos cómo va a empezar a trabajar el pincel, que no estamos borrando. La máscara de capa es una técnica para ocultar algo que no queremos que se vea. En este caso, para nuestro objeto, vamos a darle clic a todo el fondo, como le hicimos con el borrador, pero lo que vamos a hacer es ocultarlo. Se borra, sí, se borra. A nuestros ojos se borra. Pero esta técnica de máscara de capa es muy útil para los proyectos ya más sofisticados que vayas a elaborar. Aquí estamos viendo cómo Dante está borrando y de repente si se le da una pincelada al rostro, pensamos que ya se borró, pero la ventaja que tiene máscara de capa es que podemos recuperarlo. Vamos a darle clic ahora sí, donde están los cuadritos, hasta abajo de nuestras herramientas, y que vamos a pasar el negro arriba. ¿Sí? Y vamos a darle ahora sí, otra vez, donde está eso blanco que borramos, damos clic, volvemos a pasar el pincel por ahí y vemos cómo se recupera. Alguien me podrá decir, pero si lo estoy haciendo ahorita le doy control Z y ya no pasa nada. Ok, está bien, ¿sí? La ventaja que tiene esto es que cuando guardas el archivo, se guardan los cambios. La desventaja con el método anterior con el borrador es que si borraste esa imagen, cuando vuelves a abrir tu proyecto, ya no lo puedes recuperar. Y con la máscara de capa, lo que sucede es que si vuelves a abrir tu proyecto, pero como tienes máscara de capa y quieres recuperar algo de tu recorte, vamos a pensar que tenía una flor el rostro, ¿no? Este humano tenía una flor, pero tú se la borraste y a lo mejor tu cliente pues dice que quiere a fuerza la y tú se la borraste, ya no la vas a poder recuperar, tienes que volver a editar el objeto. Con máscara de capa, lo que vas a hacer es recuperar el proyecto y solamente cambiarle a recuperar, poniendo el negro arriba y con el pincel recuperas la flor, por ejemplo, si estaba en su pelo, la recuperas y ya no vuelves a editar y vuelves a cambiar el blanco hacia arriba y vuelves a borrar y así la recupera. Esta es una técnica muy, muy útil para que cuando guardes tus archivos, pues la utilices en máscara de capa. Entonces, con esto, más le pondríamos la capa de color, pintadas, marco blanco, y quedaría ya una composición mucho mejor. ¿Sí? Trabajando filtros, trabajando efectos en texto y máscara de capa. Con esto ya haces composiciones más en forma. Hasta aquí le vamos a dejar.